Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso y obviamente, pues en este programa vamos a hablar acerca de el multiverso y sus implicaciones en el mundo real, porque normalmente cuando escuchamos esto de multiverso pensamos en Marvel y en cosas así muy fantasiosas, pero muy pocos realmente se dan cuenta de las implicaciones de vivir dentro de un multiverso. Mi queridísimo Master Richard, ¿está usted de acuerdo, sí o no? Completamente. Yo creo que es buen momento para empezar a dejar de creer que el multiverso es algo relacionado con la ciencia ficción Sí, y que tiene solo que ver con historias que hemos visto en películas, en series, sí. que lo retratan bastante bien, muy con muchos colores y cosas así, pero va a un asunto más pragmático y por supuesto práctico. Y más importante, ¿no? Sí, sí se relaciona con la espiritualidad, con los temas de conciencia, pero sobre todo con las decisiones. Desde dónde estamos decidiendo, por qué estamos decidiendo y cómo cada decisión sí es un cambio en nuestra manera de experimentar eso que llamamos realidad, porque cada una es un cambio de dirección, cada una nos va a llevar a una diferente forma de percibir. Ahí es donde podemos ver también que para una persona puede ser muy distinto vivir la misma experiencia que para otra. Y ahí es Sí. donde estamos viendo esa distinción. Sí, yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Mucha gente escucha acerca de este término del multiverso, está padre. En Marvel se ve increíble, ¿no? Sí, Y luego los que se ponen códigos del Del multiverso, multiverso. con el ay, Doctor Strange. sí, sí. Pero algo sí muy interesante es, alguien que nos escucha es, a mí, ¿de qué me sirve de forma práctica el saber que estoy en un multiverso, Claro, no? o qué implicaciones ¿De qué tiene, ¿no? implicaciones tiene el estar en un multiverso? Más allá de esta teoría que es interesante, pero cómo lo puedo aterrizar hacia mi vida diaria, ¿no? Totalmente de acuerdo, Master. Y vamos a partir de una premisa un tanto teórica, locochona, interesante, como nos gusta aquí en Códigos, y es la siguiente. Si tú, por ejemplo, te pones a dibujar en un blog, ¿no? En uno de esos blogcitos con hojitas y pones un monito, no sé si ustedes se acuerdan, y vas pasando las hojas y vas haciendo diferentes dibujos con el mismo monito en diferentes posiciones, cuando tú pasas las hojas rápido, pues vas a ver que ese monito se está moviendo, Y ¿no? así empezó la Así animación. empezó la animación y de hecho se acuerdan, o por ahí puede que recuerdes esto de 24 por segundo, ¿no? Y es que 24 cuadros, 24 imágenes pasando por segundo es o era la clave y sigue siendo en algunos sistemas para poder ver los videos. Un video como el que ahorita estás viendo y todos los videos que puedas ver en el mundo entero funcionan a través de capturas de imágenes. Son muchas imágenes que estás viendo a 24 cuadros por segundo aproximadamente, a veces un poco más. Tiene ahí unos truquillos en la percepción que te hacen la ilusión de ver el movimiento o un video. Entonces, de aquí viene la pregunta, ¿en realidad estamos con los ojos observando una realidad que se está moviendo o estamos colapsando probabilidades cada segundo? O es decir, o podría ser a la velocidad de la luz, mis queridos masters. Y esto que les estoy diciendo, aunque suene muy loco, es un problema y un reto real de la física, de la neurociencia, entender cómo se conecta este mundo de las infinitas probabilidades, el mundo cuántico, con el mundo de la física newtoniana, el mundo normal. Y esto nos diría que cada pensamiento, cada decisión que tomamos en la vida, cada emoción inclusive que sostenemos, nos está enviando a diferentes universos, ¿no? Esto sería la aproximación más realista de este principio, ¿no? Sí, inclusive no es algo tampoco tan nuevo desde el punto de vista de cómo culturas antiguas experimentaron esto, incluso desde lo que llamamos misticismo. Esto vendría a ser como el camino, un camino que una persona elige para andar sus pasos en la vida y como una disyuntiva o como una vertiente que va hacia un lado, hacia la izquierda, por ejemplo, o hacia la derecha, van a cambiar el destino de esa persona, al menos en ese momento en el que toma la decisión. Todo el tiempo estamos tomando decisiones, aunque queramos creer que no, siempre tomaremos una decisión. Inclusive si decimos hoy no quiero decidir nada, Estás pues decidiendo estás algo. decidiendo no decidir nada. Es inevitable tomar decisiones. Por tanto, mientras más nos hacemos conscientes de esas decisiones que vamos tomando, más vamos cobrando un poco más de dominio sobre esa dirección a la que nos vamos dirigiendo. Y esto, como les digo, es muy antiguo. Esto viene desde el budismo, desde el chamanismo, desde épocas muy antiguas, en donde ya se conocía que lo que una persona decide hacer en un momento dado va a determinar cómo experimenta todo esto que llamamos universo, realidad,
su propia experiencia de vida, incluso su forma de mirar las cosas. Sí, esa parte me gustó mucho, la de la forma de mirar las cosas también influye mucho Sí, en tus decisiones que tomas, ¿no? Sí, Como cuando tú tomas una decisión, también va a influir, y por eso a lo mejor podría ser un poco más multiversal, porque dentro de la misma decisión que tú estás tomando, tú enfocas o decides cómo vas a observar esa situación que estás viviendo. claro, Algo que a lo mejor alguien podría considerar muy negativo, otra persona lo puede ver con otros ojos diferentes claro, y decir que eso es algo totalmente positivo claro. o que fue algo bueno, Ujú. pero igualmente tiene que ver con las decisiones que uno va tomando dentro de este árbol de posibilidades que existe y que es un multiverso y que uno está navegando dentro de este multiverso y va tomando decisiones hacia dónde quiere enfocar y cómo quiere enfocar esas decisiones que está tomando, ¿no? Totalmente. Y unificando esto que están diciendo mis masters, es como cada pensamiento que tienes, cada decisión que vas tomando y cada acción que vas realizando en el mundo, es lo que está provocando que tú estés percibiendo un universo particular. Según este principio del multiverso, cuando tú tomas una decisión y entre más loca sea, entre más rara sea, más extraña sea la decisión que estás tomando, más fuerte es el salto hacia otro universo. Y aquí es donde viene el asunto, que algunos van a querer decir, bueno, es que en realidad no es un salto a un universo, sino que es un cambio en la percepción. Pero aquí estaríamos hablando de ya un problema, vamos a decir, ontológico, filosófico, porque ¿qué es lo que entendemos como percepción? Porque percepción es realidad y realidad es percepción. Sin la percepción no podrías saber qué es real, qué no es real. Entonces, si cambias tu percepción, literalmente estarías cambiando tu universo. Entonces, cada percepción de cada ser humano, cada mosca que está pasando, cada pajarito, cada uno sería un universo de percepción. Por lo tanto, otra vez, nos guste o no, estamos dentro de un multiverso, todavía viéndolo así tranquilo, ¿no? Sin entrar a terrenos de la ciencia ficción, ¿no? así es. Es como podemos también ver cómo una persona vive una realidad que solamente puede ser vivida desde su punto de vista. Ahí habla un poco de este principio de la no localidad, de alguna manera que hablaba Jacobo Greenberg también, de que dependiendo del punto desde donde se observa, es la experiencia que se percibe. Y Exacto. así lo mismo, no solo con los seres humanos, sino con cualquier ser viviente, un mosquito, una lagartija, un venado, cada uno percibiendo su propia versión del universo que habitamos. Aunque se parezcan, que también es algo que hemos mencionado, que hay similitudes entre cómo vemos diferentes objetos o diferentes cosas, no siempre es exactamente la misma forma o la misma Descripción. descripción. Hay pequeñas variantes, en algunos casos también puede haber muchas variantes, por ejemplo, los perros no ven la realidad como nosotros la vemos, lo ven con otros colores. Exacto. Lo mismo una mosca, lo mismo un delfín, un tiburón. La realidad la perciben un murciélago que se guía básicamente por el sonido, no perciben la realidad como un ser humano. Y ahí es donde cambia completamente la versión de todo un universo. Inclusive hay más loco, perdón que lo interrumpa tantito, No, Master. échale, échale. Inclusive, mi querido Master Rich, más loco esto. Se han hecho experimentos, sobre todo en psicología, donde, haz de cuenta, juntas un grupo de 10 personas y estas 10 personas en un día viven ciertas experiencias. Al final del día, cada uno va a describir qué es lo que vivió, qué es lo que experimentó. Sí. Y lo sorprendente es que las 10 personas en algunas cosas, obviamente sí vivieron lo mismo, pero hay detalles y cosas que cada uno resaltó más. Entonces serían 10 universos, cada uno viviendo en armonía 10 junto con versiones, el ¿no? otro, 10 Ujú. versiones diferentes de la realidad, ¿no? Sí, y de hecho, a lo mejor podríamos pensar que estos conceptos son totalmente nuevos, que vienen de la física cuántica, O pero abstractos, o ¿no? También les abstractos, dicen. pero si lo vemos, ejemplo, en la tontequidad, ya se hablaba de esto, ¿no? Sí, Muchas veces se menciona que el tonal y el nahual tiene que ver con esto. El tonal es este universo que estás viviendo, esta mesa que estás viendo aquí, en este lugar que estamos aquí, lo definido. ajá, lo definido, y el nahual es este multiverso, este mundo de infinitas posibilidades que Exacto, está existiendo y que uno va construyendo y lo va formando en su tonal, pero que vienen de un nahual, ¿no? exacto. Esa está buena. Sí. Sí, sí. Muy cierto. Y esto nos habla también que existen, vamos a llamar como puertas, ¿no? En este multiverso, porque el tema es vasto, es infinito y tiene que ver inclusive hasta con la red energética de las neuronas, ¿no? De cómo se están moviendo ahí en tu cerebro.
cada vez que tú realizas un hábito, ¿no? Algo que estás haciendo durante mucho tiempo, estás creando un patrón en tus redes neuronales y ese patrón, pues otra vez es en realidad una especie de patrón de cómo estás tejiendo tu propio universo. Si algo rompe ese patrón, alguna acción que rompe con lo cotidiano, estás rompiendo la estructura de tu propio universo. Así es. Y esto también explicaría por qué motivo hay personas que pueden vivir en el mismo país, en la misma colonia o en las mismas familias y vivir realidades totalmente distintas. ¿Cuántas personas, por ejemplo, cuando pasó esto de la pandemia, pues lo vivieron como algo espantoso y otras como algo increíble, que gozaron mucho de la vida y demás? Entonces, no podría, desde este punto de vista, no existe una realidad, vamos a decir, única, sino que sería un conjunto de realidades que hasta podríamos decir que parecieran infinitas, ¿no, Master? Sí, ahí podemos dar muchos ejemplos, como uno muy simple es alguien en su casa que tira algo que piensa que ya no le sirve o que ya no tiene ninguna utilidad y alguien lo encuentra en la basura, ahí en el bote de basura, y le da una nueva utilidad, le da un nuevo uso, lo convierte en algo completamente distinto a lo que se percibía en esa casa donde lo tiraron. Yo pensé que ibas a decir de cuando llega la marida y te dice, y oye, le preguntas, oye, mi corbata, y te dice, no, ya no la usabas, y te la tiró a la basura, algo así. Eso también, Ajá, eso también, sí, puede, sí. Y a lo eso mejor pasa. esa misma corbata para alguien le va a encontrar un uso diferente, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí es en donde se ve cómo cada persona puede adecuar los elementos que tiene a su alcance, ya sea en función o en disfunción. Alguna cosa que a lo mejor a ti ya no te sirve, para otra persona le puede resolver la vida. Sí, sí. Sí, y esta parte de los multiversos te puede ir también enseñando a trabajar un poquito cuáles son las decisiones que has tomado en tu vida y que han provocado ciertas cosas para crear este universo dentro de todos los multiversos que existían, ¿no? Claro. ¿Qué es lo positivo que yo puedo sacar de todo esto que está sucediendo? Entendiendo que existen muchos multiversos o muchas decisiones que no tomé, pero que a final de cuentas fueron decisiones mías propias y que han provocado que yo sea la persona que soy el día de hoy, Totalmente. ¿no? Sí, y dentro de esto del enfoque multiversal está, por ejemplo, esta idea de que en realidad no estás manifestando o creando un deseo en tu vida porque lo estés tú generando, sino que en realidad estás saltando a una línea de tiempo, a una línea de experiencia donde esa realidad es un hecho. Entonces, por ejemplo, si tú te imaginas como una persona que es saludable, muy segura de sí misma, llena de riqueza o de abundancia, y mantienes esa imagen y la sostienes con coherencia, en realidad no es que te vayas a convertir en eso, sino que tu misma frecuencia te va a llevar paso a paso, de manera, vamos a decir, sutil y a veces muy rápida, dentro de ese multiverso donde esa posibilidad es real. En este sentido, tú no estarías creando la realidad, sino eligiendo la realidad que quieres manifestar. Está también bien interesante ese enfoque, Totalmente. Master. Y eso también explica, por ejemplo, hay un fenómeno muy interesante que es esto de las remisiones espontáneas, ¿no? Hablando de la salud, que se ha sucedido y Sí. que se ha documentado que personas tan solo cambiando una idea, una creencia, una idea que tenían sobre un padecimiento en el cuerpo, hicieron que esa enfermedad, muy entre comillas, se transformara en solamente un proceso de reajuste en el cuerpo para resolver una descompensación que hubo en algún organismo, ¿no? En parte de un órgano, lo que sea, y de repente, sin necesidad de medicinas, sin necesidad de tratamientos específicos, la llamada enfermedad cede y la persona se sana. Me recordaste ahorita el caso este de Anita Moorjani, según yo recuerdo. ¿Han oído de este caso de la Anita Me suena Moorjani? Anita Mordiani. Esta, imagínate, es una chica, una señora, que tiene un cáncer terminal, prácticamente ya va a morir, está en la última etapa, y en una de las operaciones o de los tratamientos ella muere, entra al plano, vamos a decir, sublime, al plano espiritual, y siente una paz infinita, un gozo maravilloso, empieza a ver su vida, la clásica historia de vida después de la muerte, ¿no? El túnel y todo ese rollo, pero de repente se empieza a dar cuenta cómo todo ese problema de salud que tenía lo había generado con sus pensamientos, sus decisiones, su manera de ser. Y entonces Anita Moorjani dice, híjole, si este enfoque que ahora tengo, donde entiendo esta libertad, esta felicidad, este gozo, lo puedo llevar al mundo donde estaba yo manifestada,
podría curarme pues rápidamente, ¿no? Y entonces, coincidentemente, le dicen del otro lado que aún no es momento de que ella se vaya y tiene que volver a su cuerpo. Vuelve a su cuerpo y empieza a cultivar esta idea de que pues ella es solita quien ha generado eso y misteriosamente al mes y medio desaparece por completo el cáncer. Es uno de los casos más impresionantes que la ciencia no puede explicar. Y visto desde el punto de vista del multiverso es que gracias a eso que pasó, estaría ella conectándose a una realidad diferente, Cambia su Master Lena. ¿Usted línea, qué opina? cambia su Sí. línea de Yo experiencia. estoy de Sí. acuerdo, de hecho me hizo recordar por ahí la película de Chico Javier de Nuestro Hogar Ah, sí. y cómo de repente cuando Chico Javier tiene este proceso, ¿no? de salir de su cuerpo y a irse al otro, Al otro lado. al otro lado, digamos, de repente él está en una frecuencia donde pareciera que todos están como heridos, enfermos, ¿no? Sí. Y todos se están sintiendo muy mal, Como el purgatorio como o el algo así. purgatorio, Sí. sí. Claro que nos recuerda incluso a la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Sí. Como si estuvieran en esos círculos y como que nadie quiere ayuda. Todo el mundo dice, está sufriendo nada más, Y no piden Y ayuda. no piden ayuda. Lo único que hacen es, de repente él se da cuenta que sí puede pedir ayuda. Y lo que dice es, necesito ayuda. Y en ese momento su frecuencia cambia y él puede salir de ese purgatorio, Que sería un universo. que sería un universo, y pasa a otro universo diferente. Y pues lo único que él se queda como es, la gente lo único que tiene que hacer es cambiar su frecuencia y aceptar que necesitan ayuda, que su dolor existe, pero que hay alguien que los puede ayudar a salir de este universo para entrar a un universo diferente, nada más pidiendo ayuda, cambiando un poco la frecuencia. Entonces, tiene que ver también con cambiar su idea de sí mismo, ¿no? Claro. Es lo que te iba a decir, que en realidad no es que la ayuda venga de afuera, sino que ya hubo una apertura interior a un cambio, ¿no? Claro. A una transformación. Entonces, como puedes ver, el tema del multiverso pues es muy vasto porque incluye desde la percepción hasta fenómenos ya muy locochones, ¿no? Está el caso también de personas que han despertado y de repente han dicho, es que, ¿sabes qué? Pues no conozco estos que dicen que son mis hijos, este señor que dicen que es mi marido, este trabajo que según tengo, pues no es nada de lo que yo conocía. Es un caso famoso, ahorita no recuerdo el nombre, pero ahorita ahí algunos de mis masters que van a editar este video van a poner el nombre ahí en la pantalla de esta persona, donde pues fue un caso clínico, llegó inclusive con un psicólogo, con un psiquiatra a decirle, oiga, pues creo que enloquecí porque pasó esto y esto, la revisan y no tiene nada fisiológicamente y no hay explicación del por qué, pues está en una realidad totalmente diferente a esa. Entonces, como puedes ver, hay enfoques muy fantásticos, muy extraordinarios y podríamos seguir con personas que vieron ciudades. Esos ejemplos. Exacto, o personas que vieron ciudades futuristas atravesando una carretera, por ejemplo, en Estados Unidos y que después ya no existía esa cosa, o el efecto Mandela, ¿no? Donde pues muchos ven cosas que supuestamente no existían de esa manera, pero aquí el punto es cómo podemos usar este conocimiento del multiverso para cuestiones prácticas, sobre todo para tomar decisiones y enfoque e identidad, que creo que es la clave, ¿no? Identidad, enfoque y decisión, Masters, ¿no? Así es, muy de acuerdo. Y se puede empezar hoy mismo. Tampoco es que sea complicado, sino simplemente integrar la idea. Todo esto tiene que ver con integrar algo nuevo, tal vez que por alguna razón, por nuestro ego, porque no lo concebíamos, y aquí me gustaría mucho también hacer hincapié en esta palabra, el concebir, que no concebíamos algo antes y nos permitimos en algún momento concebir que es posible, concebir que es real. Y en ese momento sucede, empiezan a suceder estas sincronías, se empiezan a dar las que llamamos señales o diosidencias o estas cosas que te van indicando que sí está ahí, que es una posibilidad real. Y esta palabra que les digo, a mí me resuena mucho lo que es la concepción. Concepción es una palabra que combina el creer con el crear. Es decir, al momento es como que se juntan esas dos cosas. Ya no están separadas, el que primero creo algo en el sentido de creencia para que suceda, sino que en el tiempo en el que lo estoy creyendo, lo estoy creando. Ese es el verdadero sentido de la concepción, del concebir algo, ¿no? Y esto que está diciendo ahorita Master Richard me recuerda algo, es un clásico, ¿no? Pero es interesante las implicaciones. ¿Se acuerdan del caso? Bueno, no es un caso, es como un ejemplo que es 100% real. Hay un elefantito que todo el tiempo desde chiquito está encadenado, ¿no? Entonces crece encadenado y demás, y cuando ya es grande, pues le quitan la cadena y el elefantito ya no hace nada porque mentalmente
piensa que sigue atrapado con esa cadena. Entonces, esto que está diciendo Master Richard, ¿no? Todas esas ideas que tú crees que no son posibles son las cadenas que tú mismo te has autoimpuesto, ¿no? No, es que yo no creo que mi vida pueda cambiar. No, es que yo no creo que pueda tener la riqueza para vivir una vida plena. No, es que yo no creo que pueda ser feliz con lo que tengo. Todo eso son cadenas que tú te vas poniendo y que no te permiten acceder a universos y realidades totalmente diferentes de las que crees, ¿no? Sí, y lo a lo mejor lo único que necesitas es experimentar algunas cosas, ¿no? Empezar a manifestar, y algunos lo que hacen es empiezan a escribir las cosas para empezar a entender que sí puede funcionar, ¿no? Abrirte a la Abrirte a la posibilidad. posibilidad. Y a lo mejor es un pequeño paso, ¿no? Empezar a decir, ¿qué necesito yo para crear ese universo que dentro de todo ese mundo de manifestación que existe, a lo mejor necesito manifestar mi mundo que quiero crear? ¿A qué me Sí. quiero conectar yo, no? O escuchar o leer historias inspiradoras Claro, de también. eso que quieres manifestar, ¿no? Claro, claro. Cierto. Sí, incluso hacer meditaciones, pero que me ayuden a entender cómo funciona esa manifestación que A yo vibrar quiero, en eso, a ¿no? vibrar en A eso, vibrar. ¿no? Sí, O sea, sí, podemos sí. decir que estas artes, como escribir o pintar, pueden ser portales inclusive, Claro. ¿no? Que te ayuden a generar la idea de que estás conectando con eso. Sí, y entonces abrirte esas posibilidades son un cambio, o ese es el salto a veces que platicamos, es un salto cuántico, Sí, que piensas que es muy sencillo, pero no, implica ciertas cosas. Claro. Y es como una paradoja, porque a lo mejor alguien puede decir, no es muy sencillo, pero alguien puede decir, es muy sencillo, porque son las paradojas que existen en el universo, claro. ¿no? Es que lo vas a ver, tú vas a pensar que es muy difícil y vas a sentir que es difícil siempre y cuando no estés dispuesto a ofrendar aquello que ya no te sirve, ¿no? A Así es, soltarlo. exacto. Entonces, cuando tú realizas un cambio y dices, ya basta, ¿no? Hasta aquí es suficiente y voy a generar esta nueva realidad y me asumo como esta nueva identidad que quiero, si tú lo aceptas, el único reto es que estés dispuesto a sacrificar todas las cosas necesarias para que esa identidad, la nueva, resurja. Y es ahí donde muchos pues les da miedo y deciden volver a caer en los mismos patrones mentales, emocionales y las decisiones que los siguen manteniendo en un mismo universo donde no existe forma de salir de ahí, ¿no? Como un laberinto de la mente, ¿no? Sí, Claro. es tal cual. Funciona como un laberinto en donde a veces nos topamos con las mismas paredes, pero no es que no se pueda quitar, no es que no podamos romper esas limitantes, como se les llama ahora creencia limitante, Sí. pero sí hay que aprender a verla. Es Sí. decir, si uno mismo no admite que está ahí, pues nunca la vamos a ver, nunca la vamos a poder traspasar. Y luego cantas la de tropecé de nuevo con la misma pieza. O sea, La sí, del sí, rey, sí. ¿no? O la del Sí. rey. Pues yo creo que eso es básicamente. Esta idea no es tan complicada, pero sí requiere de observación y requiere también, más que de controlar, de permitir, Sí, de que coincido. vayas permitiéndote experimentar, como decía Masterland, cosas diferentes, cosas que te pueden acercar más a eso que tú quieres percibir como realidad. Y entonces aquí comenzaría con, bueno, ¿por qué no empiezo a abrir mi mente a que existe un multiverso y no solo un universo nada más, ¿no? Claro. Sino que hay posibilidades y realidades infinitas, Masterland. Sí, que se van abriendo, que existe un árbol de posibilidades infinitas a las que yo puedo acceder, pero va a depender de mi frecuencia, ¿no? Y cómo logro esa frecuencia que yo quiero, que no es ni positiva ni negativa, sino simplemente es una frecuencia que me va a llevar a vivir a otro universo que a lo mejor necesito yo ahorita ya manifestar, ¿no? Coincido. Y como hemos dicho también en otros programas, ¿en qué nos estamos enfocando? Claro. Y entonces, para ir cerrando, pues encuentras historias donde hay personas que, y volvemos a lo mismo, son enfoques multiversales, ¿no? Historias donde hay personas que están viviendo una vida que nunca jamás soñaron que pudiera ser real, ¿no? Antiguamente, que dijeran, es que no es posible que yo ahora pueda hacer esto y esto y esto, que haya yo hecho y esto, comparándome con mis ideas anteriores, ¿no? Es como si fuera una realidad diferente la que estoy viviendo. Y si esa persona se pusiera a estudiar e investigar, se daría cuenta que su identidad, sus decisiones y sus acciones son las que cambiaron y permitieron esa concepción a esa nueva realidad. Pero a lo mejor, si una persona que está muy encerrada en esta idea de un universo y no comprende que existen multiversos, pues simplemente va a decir, es que tuvo mucha buena suerte, ¿no? Tuvo suerte, por eso le fue bien en la vida, ¿no? Y así escuchamos un montón de personas que se cierran a enfoques infinitos, extraordinarios y a realidades múltiples, o que no entienden cómo ponerlo en práctica en el mundo real y simplemente dicen que
pues tienes buena o mala suerte, ¿no? Y que de eso depende todo, ¿no? Y claro, pues entonces aquí es en donde podemos empezar a cambiar, integrar aquella gran palabra que además ya sabemos que el cambio es una ley inmutable en la vida. Entonces, si todo puede cambiar, ¿por qué no podríamos cambiar nosotros? Coincido, También se sí, aplica, coincido, ¿no? coincido. Sí, y además también entender que si existe un multiverso, pues entonces no existe algo absoluto, Exacto. ¿no? Y empezar a observar en qué momentos de mi vida algo es absoluto para empezar a cambiarlo y que deje de ser absoluto, porque existen múltiples universos, ¿no? Coincido, Master. Y esto me recuerda unas palabras que te dijo el profetizo, ¿no? Sí, el profetizo, ya sabe, andaba acá bien Atizado. tizo, ¿no? Bien tizo, y me dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres conocer la realidad del multiverso? Así, de la Así nada. me dijo. Tú estabas en el baño. Y estaba en el baño, ya sabe. Ahí es práctico algunas cosas multiversales Sí, en el baño. leyendo el Por libro cierto, se lo vaquero. recomiendo. Ahí a Era ver, Condorito. estaba viendo el Condorito. No, leyendo Ah, cuando sí. Bueno, pero estaba ahí. Sonó el chiste es que horrible. sonó horrible, pero estaba viendo ahí algunas cuestiones multiversales y me dijo, ¿sabes qué? Dile a todos los suscriptores. O sea, él estaba códigos del contigo en el multiverso". baño. Sí, Ah, ok. muy extraño toda Sí, esta, sí. esta historia. Pero me dijo, si quieres, dile a todos tus compañeros ahí de códigos, que nos ven en Códigos del Multiverso, que si quieren conocer el multiverso de los multiversos, multiversaciendo, así dijo. Así dijo. Así dijo. Está loco. Está loco, ¿no? Que les digas que se suscriban, que le den su like, su campanita, y ¿A que él van a o recibir. a nosotros? ¿O al canal? Pues no sé, pero pues ustedes Ahí denle abajo, ahí, denle. aquí Si abajo, encuentran el canal de abajo. Profetizo, pues también denle su like. Claro, claro. Pero sobre todo van a obtener esta realidad multiversal que él dijo. Bueno, pues ahí ustedes nos comentan, nuestros queridos Ya hasta me masters hice que nos pelotas con tanto escuchan. multiverso, Ya hasta pero, me dio miedo. pero a ver qué pasa. Pero ahí nos comentan si, Ahí nos cuentan. pues, qué opinan de esto, les ha pasado alguna situación así, se coincide con ustedes, resuena con ustedes esto de multiverso, qué nueva identidad quieren tomar, etcétera, ¿no? Así es. Pues sí, pues cuídense mucho y saludos Al Condorito. al Condorito.